No vedo che sono che sta segando. Il compiace. Non lo vedo, io ti mando a la maestra. Me prestan atención, se me acomodan como para modo clase porque están como medio desorganizados. Sí, pero ya primero les voy a pedir un favor. ¿Sí? Teníamos pendientes unos grupos de que no había leído el planteamiento del problema, ya lo leí, entonces voy a reunirme con ellos. Pero quiero que miremos, muchachos, esto que les voy a compartir acá, la gente que ya pasó conmigo, que pasaron ayer. Entonces quiero que se fijen en la sesión 5. Por favor, abran ustedes sus plataformas. Y acá hay un ejemplo de, digamos, todo lo que tiene que ver con la justificación. ¿Sí? Está, digamos, como establecida en un planteamiento, en una investigación, y la importancia misma de la justificación. Entonces, quiero que miren esto, que tiene que ver muchísimo pues, con este artículo, para que ustedes, con base en su trabajo, lo empiecen a trabajar. Ahora sí, por favor, reúnanse y comiencen a trabajar. Jonathan, ¿dónde anda? No lo veo. ¿Dónde anda? Acá me lo tapan. Venga, mijo. Es gordito. Tiene más carne usar que Además que trabajamos. Pero mira, en la sección 5. Gracias. Y luego, por favor. Y ayer le dije hacer lo que fue. Yo llamé de baño. Les voy a pedir el favor de que en sus grupos hablen bajito, porque ayer no me dejaban escuchar o los compañeros no escuchaban mi voz, eso que estábamos acá cerquita.
Entonces, por favor, si trabajan, hablen bajito, por favor. Y voy a llamar a lista para que también estén pendientes. Luz Ángela Alonso. Sí. Claudia Álvarez. Bajen el volumen, muchachos. Joana Bernal. ¿Ayer qué pasó? Pues que está lloviendo, tienes que tener cuidado ahora para salir. Gloria Teresa. Alejandra Calderón. Carolina Correa. Steven Fuentes. A ver. Mi amigo, ¿qué pasó ayer, Steven? Eso me di cuenta. Alexandra Gayor. Julieta Mendoza. Marcela Moya. Daniela Noriega. Por favor. Laura Ochoa. Astrid Osorio. Astrid Osorio. Por eso estoy hablando y si ustedes no hacen silencio y no me escuchan, le coloco fallo. Astrid Osorio. Gracias. Paola Parada. Ok. Marcela Pinzón. José Pinzón. Ayer no viniste, José. Jonathan Pizarro. Ana Julia Estrada. Lady Flido. Rolando Quintero. Kiara Ramírez. ¿No viniste ayer, Kiara? Ayer Liz Rangel. María Constancia Real. Michelle Reyes. Ingrid Natalia. Jonathan. Y ella tiene 3 fallos, ¿no? ¿Quién, profe? Ingrid Natalia Rodríguez Torres. Para que hables con ella, por favor. Angie Romero. Apellido. Ángela Salcedo. Ay, la que se... ¿Perdón?
Aura Sánchez, Verónica Paula Tejada, gobierno municipal. Freddy Eliana Villa, acérquense por favor Lorena, Johanna, Astrid y Alejandro. Bueno, muchachos, el tema de ustedes es satisfacción vital. Díganme ustedes, por favor, satisfacción vital. Entendemos de satisfacción, ¿no? De 1 a 10, una baja satisfacción, entonces estaría en un rango de 1 a 3. ¿Sí? Una alta satisfacción estaría en rango de 7 a 10, en ese rango de 1 a 10. Si hablamos de 1 a 50, pues cambiaría, ¿no? En este caso de 1 a 10, ya sabemos lo que queremos determinar con la satisfacción. Pero cuando ustedes hablan de vital, ¿qué quieren decir? Es como la persona se percibe de sí misma, la felicidad. Pero, o sea, tenemos como varios la parte de como el cometido de nosotros lo entendemos, pero hay que contextualizarlo en base de lo que se nos está diciendo. Entonces, el problema original que ustedes entregaron a mí, ¿sí? Igual de qué manera usted se le dio satisfacción de las personas. El planteamiento del problema, tal cual, es las personas experimentan una disminución en su satisfacción vital debido al desequilibrio entre los factores laborales, económicos y personales. La presión laboral, la inestabilidad económica y la falta de tiempo para la vida social o cultural generan estrés, aislamiento y desmotivación. Planteamiento problema. Se titulan promover estrategias que ustedes dicen integrales de bienestar que equilibren los distintos ámbitos de la vida, fomentando la salud mental. Digamos que si nosotros hablamos de que equilibre todas las áreas de nuestra vida, yo creo que nunca lo lograríamos. Habrá momentos en donde estamos bien emocionalmente, pero estamos mal económicamente. O puede que estemos bien en 2 de las 5 áreas de ajuste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos, tratar de ser un poco más consciente de que el equilibrio jamás lo vamos a hacer. de pronto todas las Por eso. Eso es el resultado del equilibrio de la idea de que en el planteamiento que además proponen eso. Ustedes proponen
Y lo que acabas de decir, que haya una Un balance como entre los diferentes factores. yo creo que entonces, equilibra los distintos ámbitos de la vida, fomentando la salud mental, la estabilidad económica, conciliación, laboral personal, con el fin de mejorar la satisfacción vital y el bienestar general de las personas. Y me parece que están ustedes martillando mucho en eso. Digamos que esto es como Garantizar, es como garantizar un total a que sí o sí van a estar bien. obviamente que esto estaría mal redactado, porque esto sería como, ustedes saben que es un pleonasmo, ¿no? Pleonasmo es como decir que el agua moja. Pleonasmo es satisfacción vital, bienestar, ¿no? Pero digo que estamos como escribiendo no permanentemente. No porque usted lo hagan mal, sino porque a veces en la redacción no se equivocan. El aspecto del trabajo que ustedes quieren es realizar de la investigación, digamos, hay cosas muy buenas. Y es que el tema de una relevancia psicológica. Tenga más como la quiero bueno, de grandes avances psicológicos, la satisfacción tal está directamente vinculada al bienestar subjetivo de cada uno de nosotros, a la salud mental, y lo cual es un tema clave en psicología positiva y organización. Bueno, eso es coherente y fluida. El texto mantiene la estructura lógica y clara de la como en esto fácil. Es cuando ya son fáciles. Relación directa con la psicología conecta con dimensiones emocionales, sociales y laborales, lo que pueden abordarse desde teorías como la de Denia, sobre el bienestar subjetivo, y la de Hill sobre el bienestar psicológico. Entonces, hay que profundizar sobre estos autores y otros. Pero no te puedes entrar en una investigación, no me puedes hacer únicamente como una teoría, una autora. No estoy diciendo que tenga que anular el panel, tiene que ser soportado y ahora también con otras personas, con otros científicos o autores teóricos. ¿Sí? Pero está bien. Relacionado con el tema de la redacción coherente se plantea la necesidad de bienestar, mostrando coincidencias sobre la aplicabilidad del estudio. ¿Sí? Pero hay cosas que mejorar. ¿Sí? ¿Qué debemos mejorar? ¿Sí? Yo sé que estas alternativas, ¿sí? Ausencia de evidencia empírica ausente. No sé si están datos, estadísticas o sugiero que tomen nota, por favor, que esto no se les va a dar. No, ustedes lo trabajen con sus propios conceptos, estrategias, en la redacción, en la escritura de la institución. Entonces, no necesitas tantos estadísticas, estudios que respalden la existencia del problema. Ustedes saben que hay problemáticas con respecto a la baja clasificación o a la ausencia de las informaciones. Sería útil referencias o referenciar investigaciones o informes sobre el impacto del desempleo entre lo laboral y la vida.
Pero, ¿será que ustedes se ven el trabajo y la vida? ¿O no? Es como el condominio, o sea, es que habíamos y ese cuando la pandemia consulta frente a la gente laboral, como la experiencia laboral, que son colores de promedio. No hay trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay bienestar. Será como lo que está ahí, así no sea directamente en el trabajo, se toca la economía. O sea, manejando esa contextualización de eso que se nos está diciendo, del por qué ese tipo de problemáticas está generando en las personas la pérdida o la ausencia de la protección. Bueno, entonces, ahora, tiene que colocar más evidencia en la clínica con esta fuente. El concepto de área es poco claro. ¿De qué manera influyen las áreas de ajuste? Es poco claro. La pregunta usa el término áreas de ajuste, pero el planteamiento no lo explica. Si lo mencionamos acá, tenemos que mencionarlo en el planteamiento anterior. No. Tiene que ir en la Tiene que estar bien relacionado con los problemas con el planteamiento progreso. Entonces, lo importante es que lo dice así. Sería conveniente definir áreas de ajuste laboral, emocional, social. Digamos que el emocional se está yendo de pareja, posiblemente. la parte personal. La parte emocional. Otro aspecto mejorar. Delimitación temporal, espacial y poblacional. En el problema. Sí, la temporal, espacial y poblacional. De Colombia, o sea, Entonces, no se especifica quiénes son las personas a estudiar. Si son jóvenes, si son trabajadores, si son padres, si son estudiantes, ¿no? Cliente contexto, universidad. Hombre, dice que la Universidad Universitaria de Colombia, la ciudad de Bogotá. No hay lo máximo a lo micro. Fue una universidad. Incluir efectos psicológicos más detallados. El planteamiento se enfoca en causas, pero podría ampliar los efectos en el bienestar emocional y la motivación y la percepción de compositividad. Entonces, ampliar efectos en el bienestar emocional. ¿De quién? De la ausencia de la satisfacción. Bueno, que hagamos nosotros con la satisfacción se relaciona muchísimo y podría relacionarse muchísimo con motivación. Pero hay que hablar de motivación. Y ahí nos enfocamos un poco en lo que es cómo hay algunos teóricos que hablan de motivación. O la percepción de propósito vital. Para su hacer diferente la percepción que tiene el propósito con respecto de ella, ¿vos claros? Entonces, yo les sugiero el siguiente planteamiento problema. Tienen ustedes. Acuérdense, ustedes me dieron originalmente. Comenzamos con las personas experimentan una disminución y acá comenzamos de una manera diferente. En los últimos años se ha evidenciado un incremento en la satisfacción vital de las personas debido al desequilibrio entre las demandas laborales
las relaciones económicas y las responsabilidades personales. Este desajuste entre los diferentes ámbitos de la vida general, perdón, este desajuste entre los diferentes ámbitos de la vida genera algo en nivel personal. Dificultades de la gestión emocional, deterioro de las relaciones interpersonales y generación de agotamiento general. ¿Sí? Hay algo que es el síndrome de agotamiento general, que va muy de la mano con el burnout, va muy de la mano con la teoría de Seymour, el síndrome de agotación general. Entonces, si ustedes están hablando de esto, hay que mencionarlo. Estudios recientes en psicología, que mencionaban los autores, muestran que la satisfacción vital está fuertemente relacionada con la estabilidad emocional, la calidad de las relaciones sociales y la percepción del control sobre el entorno. Sin embargo, muchas personas experimentan un bajo nivel de satisfacción, ¿sí? Debido a la dificultad para conciliar la vida laboral con la persona. Era lo que hablábamos al inicio. ¿Sí? Y en escaso tiempo dedicado al ocio y a la sexual. Bueno, digamos que eso puede ser algo o parte del planteamiento del problema. La pregunta problema, si yo les sugiero a ustedes, es cómo influyen los ámbitos laboral, social, económico y emocional en el nivel de satisfacción vital de las personas adultas. Áreas de abajo. Sí, pero es bueno que nosotros no, cuando hablemos de áreas de ajuste, agreguemos eso. ¿Sí? ¿Cómo influyen las diferentes áreas de ajuste, lo laboral, lo social, lo económico y lo emocional en el nivel de satisfacción? No es solo áreas de ajuste y tampoco es solamente esas áreas. Y vuelvo y digo que tienen que reinterpretarse como ámbitos vitales o dimensiones de equilibrio personal. No hablamos de áreas de ajuste. Cada ámbito podría corresponder a una variable que podría ir ampliar el sistema teórico, que era lo que les había dicho, quitar fuentes académicas que expliquen cómo el equilibrio vital impacta la satisfacción personal, delimitar la población de estudio, eso ya lo decían ustedes, pero hay que delimitar, ¿sí? Adultos jóvenes entre 20 y 35 años residentes en Bogotá, en la localidad de Los Matos, o trabajadores locales a población. Esto obviamente nos da la oportunidad de que tengamos más claros y seguros a los pueblos. Incluir indicadores observables de satisfacción vital, eficacia, equilibrio emocional, percepción de logro, relaciones sociales y salud. ¿Cómo yo puedo determinar que tengo percepción de logro? Yo tengo porque una persona tiene una percepción de logro. Dependiendo si manifiesta que cambios metas, si para algo, o sea, está ejecutando para llegar a ese mejor. Por eso es importante determinar indicadores observables. ¿Sí? Cómo actúa la persona, es dinámica, es activa, inicia una tarea y la termina, o por el contrario, inicia una tarea, empieza otra, no termina esta, sino esta, y que tampoco la termina.
Eso lo observamos nosotros y nos da indicadores precisamente del nivel de satisfacción. Evitar afirmaciones generales como las personas experimentan y usar expresiones más relacionadas a la ciencia, a la psicología. Por eso diversas investigaciones muestran que relacionar, relacionar el planteamiento con intervenciones de bienestar, por ejemplo, programas de equilibrios, que son las acciones que ustedes decían, por ejemplo, que se requiere promover estrategias integrales. Programas de equilibrio, vida, trabajo, de autocuidado, estrategias de reconstrucción emocional, manejo del dinero, toma de decisiones, trabajar en eso. Gracias. El grupo de compras compulsivas Es que yo no estoy así todavía por lo que trabajando en eso. Digamos que para metodología, haces como que para una Ayuda mucho a que intentamos. ¿Tienes un ustedes? Bueno, obviamente yo estoy acá desde la secretaría. Bien, ok. El tema de ustedes son las compras compulsivas, ¿no? Trastorno de compras compulsivas. El planteamiento del problema, el texto y datos previos que parten la presión social incide en el ámbito psicológico de mujeres entre 20 y 40 años de tráfico sexual. Favorecer la aparición de muchas personas formas de construcción posible. Digamos que lo positivo es que tiene una gran relación con la psicología. Sí, o sea, el tema es sumamente interesante, es muy interesante. Tiene una relevancia social. ¿Sí? El tema aborda una problemática que viene siendo un factor determinante que estamos enfrentando. Esa relevancia psicológica genera una misma social porque estas personas terminan siendo aisladas, porque nadie se lo aguanta. Y cuando tienen compras compulsivas, nos resulta mucho poder social. El tema aborda una problemática actual relacionada con el consumo, género y la influencia social. El enfoque psicológico adecuado tiene una relación entre factores psicosociales y comportamientos problemáticos alineados con el campo de la sociedad.
y usted, y los límites de la sociedad. La delimitación poblacional está limitada. Especificando mujeres entre 20 y 40. De estratos, de Chapinero es una localidad típica. La localidad, o sea que ya no quería dar varios. Y ya, o sea, lo presenté como rápido, pero y ¿qué pasó si lo debajo? Que sí, Yo creo que es la cosa que se toca, porque Chapinero es muy caro. Hay que aunque el tema está muy relevante, en el planteamiento del problema falta de y del planteamiento debería presentarse antecedentes o con antecedentes o datos que sustenten porque esta emisión es grande en nuestra población específica. y habla de latinoamericano. Eso se estaba adelante. Eso se estaba adelante. Si encuentran, ustedes pueden ir a estudios que se han hecho en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, pero sí, presentar antecedentes que sustenten por qué esta relación es relevante en esa población. Usa el lenguaje soporte empírico. Ustedes dicen, la frase, incide en la respecto que tiene causalidad. Causalidad, y causalidad. O sea, era seguido, ya estamos respondiendo al problema. ¿Sí? Entonces, si ya sabemos para qué seríamos el problema. Sería mejor usar un término más neutro como que asocia o se relaciona. En el ámbito histórico se asocia o se relaciona. Necesita conexión con el fenómeno psicológico. No se explica. Digamos que es muy importante que el recurso psicólogo, como investigador en psicología, tenemos que tener una conexión a psicología, todo lo que estudia la psicología. Por eso, lo que veo que está, digamos, un poco conectado es que no se explica que la presión social afecta autoestima, ansiedad, genera control. Era la pérdida de control sexual. Esos mecanismos psicológicos que son mecanismos psicológicos involucrados en las contracturas.
¿sí? Pero ustedes deben tratar de esos problemas con el mucha relevancia. Por eso dije que es un poco en ese concepto psicológico Sí, vamos a hablar de de la autoestima, todo ese tipo de comunicación de pronto pueden generar las cosas impulsivas. ¿Sí? Esa falta o sí, es cierto, de contexto. ¿Sí? Ah, usted dice que cómo influye psicológicamente la presión social en el desarrollo del trastorno de impulsivo. El número de 20 a 40 años pertenecientes a los encuentros en la localidad o del barrio. Es positivo de esta de investigación. ¿Cuál es el deber? ¿Cuál es la metodología? Es específico y coherente con el ampliamiento, porque siempre colgamos y la pasión con el tiempo y una planificación geográfica que fue buenísima, poblacional y etaria. Pero que tiene que mejorar. Podría ser más precisa en el inicio de influencia emocional cognitivo conductual. ¿Sí? ¿Qué tipo de influencia de el término desarrollo del trastorno puede implicar causas se recomienda sustituir por aparición de manifestaciones cognitivas asociadas. Este planteamiento ustedes tengan en cuenta los criterios de la atención. En la localidad de Pinero, se ha observado que los mujeres de 20 a 40 años pertenecientes a los estratos de consecuencia conducta por contra excesiva o compulsiva, las cuales podrían estar relacionadas con la acción social ejercida por los modelos de consumo y las normas estéticas que denominan. El tema de la televisión, la influencia, estos son plantea la necesidad de conciliar. Mira, el problema plantea la necesidad de comprender cómo los factores psicosociales, como la comparación social y la búsqueda de aceptación, son factores psicosociales, y la búsqueda de aceptación impactan en la aparición de conductas asociadas a la comprensión la estabilidad económica porque no necesitan comprar, pero terminan comprando porque esa podría ser la alternativa ustedes según su conveniencia, pero de esta manera sencilla. Un problema ¿cómo influye la presión social en el desarrollo del trastorno del control compulsivo? ¿Cómo se reduce la presión social con la presión de control? Estamos dando una responsabilidad grande a la presión social. Con la aparición de conductas asociadas al trastorno de conducta pertenecientes a los estratos de la localidad.
la presión con la aparición. Pero presión social. Claro. Por eso, Claro, ¿cómo se desarrolla? No, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona la presión social con la aparición del tráfico? de conductas asociadas. Entonces, que tengamos que operacionalizar concienzudamente esa pregunta. Entonces, ¿cómo se relaciona la presión social, la operación de conductas? Sí, vayan trabajando de eso. ¿Listo, muchachos? El estudio es el de arriba. Y digamos lo que podemos pedir como ejemplo, como grabado. Porque lo vemos desocupado. Sí, para Alguien pausa de crianza. que seamos de noviembre, los que los de verdad, y que Bien. No, mañana en la emisora de una hora que me gusta, pero ninguno de los puede. Vamos a hablar de aspectos positivos del planteamiento del problema. Tema relevante actual, ¿no? Estamos abordando dos conflictos centrales: psicología del desarrollo sexual, las pausas de crianza y la regulación emocional, ¿sí? Relacionadas con el bienestar psicológico en la adolescencia. Bueno, ¿recuerdas tu nombre? Hay una banda el autoritario, el previsible, el democrático. Necesitan aprender con lo que da solidez conceptual. Pero falta esta solidez conceptual. Acá estamos hablando solamente del además se mencionan las luz, ¿no? Pero en el estado de la delimitación es clara. Enfocar la investigación en la adolescencia densa, 14 y 18.
y a ustedes les facilita hacer la investigación. ¿Sí? Y también nos centramos teóricamente en ese rango de adolescentes. Porque es que eso es importante, el tema de nosotros podríamos decir, sí, sí, el psicólogo, de los cambios de la adolescencia aparecen cosas así. O sea, hay una serie de situaciones que hacen de que todos nosotros tengamos cambios actitudinales, comportamentales, emocionales cuando estamos atravesando este periodo. Así que uno, bueno, más fortaleza, pues fortalece los unos y más fuerza necesitando en la adolescencia, más rebeldía y otros también en la vida. Y eso es lo que he dicho de la cómo es que mi estructura familiar, cómo es la persona de mi papá, de mi abuelo, de mi mamá, todo eso influye de una manera muy fuerte. ¿Sí? Okay. Explicación de la relación mediadora. El texto extranjero, una relación entre los estilos de crianza, la regulación emocional y el bienestar, mostrando comprensión del nivel de variables en el negocio. Hay una coherencia entre variables, las tendencias de lo que se plantea. A veces de crianza, eso sería una variable independiente, porque son las que manipulan nosotros. La regulación emocional y el bienestar psicológico serían variables independientes. Es el resultado de ello. Y lo que se busca es demostrar. Yo me gustaría esa conferencia. Yo quería que me dijera usted, por favor. Aunque está limitada la relación, falta un poco más de contextualización empírica. ¿Sí? No se presentan datos o antecedentes locales, como estudios en Colombia o contextos similares. Nosotros podemos ver investigaciones que sean fueran países, que son válidas, porque estamos mirando uno tan referente en Centroamérica, en otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, a buscar prácticamente en Norteamérica, Centroamérica y en Latinoamérica, ¿no? Podría ser. Bueno. Por eso soy rango de edad de los 14. Bueno, pero digamos que ustedes comienzan a investigar la parte contextual del caso o de la investigación y miran inicialmente en Norteamérica, luego Centroamérica, Latinoamérica y terminan en Colombia. Ese hecho más acá en Colombia, que sustentan el tema que ustedes quieren trabajar. Latinoamérica.
España, solo Latinoamérica. Norteamérica, Centroamérica, falta de contextualización empírica, no se presentan datos, no se presentan locales. Por ejemplo, estudios en Colombia, contexto similar. Pero investigaron, pero soportan los básicos que justifiquen la relevancia de la problemática. Y eso, la parte del planteamiento del problema. Todavía se puede La relación se repite en algunos conceptos de definición de estilos parentales. Tengan cuidado con la relación, porque los repiten ahí Por estilo y podrían significar digamos que, aunque ustedes tienen claro, existe una ausencia del problema de una manera concreta. Sabemos que hay problemas importantes de esto, pero necesitamos tenerlo más el marco conceptual no se anuncia claramente qué fenómeno específico se observa o se busca comprender, por ejemplo, dificultades de la autorregulación emocional, incremento de conductas de riesgo, como intentos de suicidio, drogas, dentro del problema tratar de hacerlo un poco más relevante con la problemática que ustedes están planteando. Necesidad de formular la verdad que los amigos y se podría visitar que se desconoce o que vacíos de investigación. Que con esto estaban queriendo eso es lo que vale. ¿A dónde quieren llegar? Voy a dar una explicación apenas estamos iniciando, pero tenemos que ir como generando en el proceso de investigación una solidez. Que lo que queremos mejorar, estar en manejar que nos pague los ciudadanos, los responsables, buenos positivos. Ustedes mencionan a los 62, que es un autor válido, pero también les recomiendo que agreguen teóricos más contemporáneos. Estudio creo que digamos que desde la psicología del desarrollo, todo el tema de bandura, está Mori, que es un teórico más contemporáneo. Está
Hice una emisión de 2010. ¿Sí? Que estudian la relación entre socialización emocional y bienestar adolescente. Ustedes se tienen que centrar es en la respuesta emocional del adolescente, la respuesta psicológica en el adolescente. Ahora, evaluación de la pregunta problema. Usted le dice, ¿de qué forma influye la confianza en la regulación emocional de los adolescentes? Es clara, coherente y abarca variables principales. Plantea un verbo de relación que siempre colocar ¿de qué manera o qué forma influyen las pautas de crianza? Ecuador esta palabra el concepto de inteligencia para una investigación explicativa. Mantiene coherencia con los objetivos científicos. Una sugerencia es algo que podrían ser más precisas en el tipo de influencia y la relación mediadora. Tipo de influencia y la relación mediadora. Sería mejor ajustar el orden para reflejar el papel de la mediación. Sería mejor ajustar el orden para reflejar el papel de la mediación de la regulación emocional con las pautas de crianza y el bienestar. Un rango etario, es decir, estratificativo. Bueno, entonces sería en los estudiantes del colegio, en todo esto. Es que se fortalece la habilitación. Miremos los objetivos. El objetivo general como aspecto positivo y específicos están claramente relacionados, medibles, se mantiene la lógica secuencial, identificación, análisis y comparación. ¿Ves? Reflejan un enfoque cuantitativo con posible análisis del resultado. Quiero que me escriben los objetivos. Se puede precisar el verbo al segundo objetivo, es decir, analizar. Examinar. Identificar, segundo sería la primero básicamente es identificar cuál es la pauta de crianza que es final de esto que estamos haciendo. El segundo es esas puntos de crianza ayudan en la regulación emocional. ¿Cómo le hago?
Identificar, las personas identificar la permanencia de sus ciclos de cliente. Intencionado es analizar si el sellos de regulación emocional de la de la variables médicas, esas formas de alianza. El tercero del libro. Variable dependiente emocional. Una ¿cuál podría ser un bienestar psicológico? O las estrategias. En el tercero lo que básicamente se va a hacer es una comparación. Entonces, de acuerdo con los resultados que arrojan, se va a analizar, por ejemplo, si ese estilo de pauta demográfico las soluciones que en los chicos que identificaron autodefensa autoritario permisibles. Esto se va a hacer lo que se va a determinar en ese tercero. Es decir, que plantea Es el bienestar psicológico con esa comparación que pasamos. Por eso, pero para explicar el bienestar psicológico a partir de la pauta de violencia el autoritario o el democrático o asertivo de como ser un poco más ser esa referencia al bienestar psicológico. Ya podríamos determinar cuáles son Ahorita les voy a plantear les voy a sugerir ese planteamiento que es una sugerencia. La adolescencia niña de 14 a 16 años constituye una etapa crítica del desarrollo caracterizada por intensos cambios emocionales, sociales y neurobiológicos. Ajá. En este periodo, las mujeres de crianza ejercen un papel determinante como principales agentes de socialización emocional. ¿Sí? Los estilos parentales el bajo afecto, permisivo, bajo control y alta calidez, y democrático, alta exigencia y alta calidez, se asocian de manera diferencial con la capacidad de la adolescente para regular sus emociones. ¿Cómo se dice? Con su bienestar psicológico. Y es sumamente claro para el lector. Pero usted, sin embargo, en contextos donde predominan estilos autoritarios, permisivos, los docentes pueden presentar mayores dificultades de sus emociones, lo que impacta negativamente en su ajuste emocional y social. A pesar de la amplia evidencia internacional sobre este tema, en el contexto latinoamericano persiste una falta de estudios que analicen la función mediadora de la regulación emocional en la relación entre las pautas de crianza y el bienestar psicológico. Porque le estamos apuntando de que la variable dependiente son las pautas de crianza y la variable dependiente es el bienestar psicológico.
Comprender esta dinámica permitirá orientar estrategias. Después de que ustedes dicen, vamos a hacer eso. Queremos aportar para la sociedad estrategias de acompañamiento familiar y escolar que promuevan un desarrollo emocional saludable. Entonces, si os pregunto el problema, con base a este problema sería, ¿cómo influyen las pautas de crianza autoritarias, permisivas y democráticas en el bienestar psicológico de los adolescentes de 14 años, considerando el papel mirador como objetivo general sería eliminar la influencia de las pautas de crianza autoritarias de crianza democráticas en el bienestar psicológico de los adolescentes de 14 a 16 años, analizando el papel mirador de la regulación emocional. Es similar a la regulación objetivos identificar los estudios de crianza analizar la condición emocional y los estudios de crianza percibidos examinar el papel mediador de la regulación emocional en la relación entre las partes de crianza y el bienestar psicológico de los adolescentes. El nivel de bienestar psicológico. Mejorar el nivel de bienestar psicológico y la adolescencia a los estudios de crianza frente a los autoritarios diferentes. Porque necesitamos ver. Sí, claro, obviamente. Lo que necesitamos ver es de que existe una influencia marcada en un estudio de crianza de búsqueda frente ¿cómo van en esto? Sí, ustedes revisan el artículo de arriba de los el segundo es con un esquema de lo que se podrá estar trabajando. Vaya pues ya de reviso él. Claro, preguntas sobre que ustedes pueden hacer reclamos. Colegio Nazaret. El planteamiento ¿cuál es el grado de derechos internacionales de los habitantes de
Que se pregunta las dos sacan por la carrera Para eso lo saco. El tema, y voy a terminar la psicología, es como la psicología infantil. Por eso dice que hay tradicionales sobre las inteligencias escolares es altamente relevante para los la población está limitada. La está bien delimitada. Pero pues se especifican por grupos de principios sexuales, de grado de 5 y 11 del Colegio de Nazaret. Pues sería algo bueno, pero ya les digo, no es un signo investigación, se busca comprender cómo distinguir situaciones también debemos atencionar ¿Qué tienen que mejorar ustedes con esta problema? Falta de credibilidad. Entonces, un poco para mejorar la el tema de la funcional necesita por referencia de trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Sí, pero entonces la idea es que se defina con mayor precisión el tema del grado de discapacidad adicional con hiperactividad o dificultades operacionales no clínicas. La formulación inicial es descriptiva, pero la precisa correlación debe haber coordinación de ausencia de contexto o justificación, no se funcionan causas antecedentes, indicadores del problema que se origen de la condición. Ellos tienen una calidad de liderazgo por ese aspecto factores escolares, familiares, y podría sería simplemente tener unas variables familiar personal, si lo incluso casi bajo la necesidad bajo rendimiento. Sí, recuerda que es encontrado.
trabajo, que les planteo alguna alternativa. Lenguaje formal. Después mejorar la redacción para mayor precisión. ¿Sí? Les voy a plantear el problema que sugiero que tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, después vamos a lograr compartir la tarea de ustedes. Entonces, la idea es la siguiente. Durante la adolescencia, los procesos de socialización resultan fundamentales para el aprendizaje. Y es la enseñanza. ¿Ven cómo empezamos a hacer el tratamiento del problema? Durante la adolescencia, los procesos de atención, fundamentales para el aprendizaje. Y por ende, en los grados 10 y 11, desarrollo nacional, se ha observado que algunos para mantener dificultades podrían estar asociadas a la bilateralidad, normas, es decir, las normas muy exigentes a los papás, o el nivel de supervisión es muy alto. El apoyo que le brindan hay un medio bajo, pero entonces un factor las demandas escolares. Como hay diferentes colegios, no sé cómo sea el colegio, donde quieren que los estudios de enseñanza aprendizaje en los colegios, por eso encargar en nuestra clínica de estudiantes. Pues la universidad, porque digamos en una estructura constructivista, la unión las personas, los profesores, tienen muchísimo las guías, porque ellos tienen que descubrir lo que dice las guías. Y las guías son larguísimas. Son larguísimas. Y entonces, eso es de para una. Los papás no me apoyan. Quieren la paciencia. Ahí nos están diciendo las dificultades por realizar asociadas en varios factores, ¿no? Por el ambiente familiar, con las demás personales, comprender cómo estos factores planteamiento que ustedes quieren hacer, o la intervención más bien que ustedes quieren hacer, ¿sí? Comprender cómo estos factores interactúan con la déficit atencional resulta esencial para diseñar estrategias de intervención educativa psicológica que favorezcan la adaptación escolar desde el ensayo integral de los el 15 años. Entonces, pues, eso es casi todo lo que ustedes van a poner. Regresa por temas que les sugiero. ¿Cómo se relacionan los factores familiares, escolares y personales con los déficits atencionales
Aspectos culturales, familiares y personales. Vamos a ver. La parte escolar, familiar y cultural. Eso sí, ¿Cómo se relacionan los factores familiares temporales y personales con el sexo y atencional y el religioso? Objetivo general que les propone también. Las buenas relaciones con los factores familiares y personales con el sexo en relación a mucha capacidad y el religioso identificar el nivel de grado o sea, para poder realmente intervenir, primero tenemos que encontrar que si hay inteligencia racional, pues no es para aquí. Identificar el nivel de grado de inteligencia racional en los adolescentes. Segundo, describir los factores familiares en los estudiantes con cambios de intervención. Tercero, examinando examinando la relación entre déficit atencionales de proponer estrategias de apoyo basadas en los datos. Eso es. Cuenta las sugerencias para que ustedes ya vean la resta, ¿cómo hay? ¿Dónde van, niñas? ¿Dónde van? No, todavía no. Acá no se me van a llevar. Yo me quedé trabajando. Voy a pasar para que me digan que trabaja. Con respecto a eso, porque es como aprendiendo que no sobre el que hacer esa sí, no, por eso, es que este es como el estudio que hicieron. Sí, Este es como lo que les doy como explicación de lo que es la justificación. Este es como el ejercicio realizado. O sea, esto que está acá es lo que harían ustedes con su trabajo. Eso es correcto. Pero sí, por en razón, pues.
Más la población, Ya con eso y para tener cambiar lo de o sea, desde que y decimos ustedes Pero ya ¿por cuánto? No, sí, no se van a decir, no, muchas gracias, muy amable.
¿Sí? O correcta, porque junto con la- Gracias, profe. Ustedes no saben si alguien cogió una USB que se quedó ayer acá. No, profe, ¿No? se la llevaron. Seguramente, pero No, ni idea. No, profe. no, yo no sé si van a decir ustedes. No, profe, no tengo No, Chao, profe. Oye, profe, me voy a entrar. No, digo, tengo mucho que